Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amantísimo Dios, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, en tu presencia, para venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Permite, Señor, que nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos se abran a tu palabra, Señor. Sabemos que dependemos de ti, Señor, y así que clamamos a ti porque abras nuestro ser a tu palabra y tu palabra transforme nuestro corazón, Señor. Señor, tu palabra dice, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Conociendo tu palabra, vamos a ir siendo libres de muchas cosas, Señor. Necesitamos, Señor, que obres en nosotros a través de tu Espíritu Santo y que este estudio, Señor, sea de grande nutrición para nuestro espíritu. Gracias, Padre, recibe toda la gloria, apresura los pasos de los hermanos que aún faltan por venir y a aquellos que no han podido venir por alguna razón, Señor, tú los bendigas donde estén, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estoy pensando si no se le habrá olvidado que lo habíamos adelantado hoy. ¿Lo tienes en el grupo, por cierto? ¿Va a venir el miércoles? Va a venir el miércoles, se me hace. Pues ya vuelven a estudiar. ¿Esto no va a estar? No voy a estar, por eso lo adelantamos. Bueno, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Vamos a seguir con el 1 y luego vamos a avanzar al 2. Ok, Apocalipsis. ¿Cuál dices? ¿Seguro? Capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. ¿Ya estás grabando? Sí, ya. Apocalipsis 5, 1, 2 y 3, ¿ya están? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces dice que había ya vimos un libro en la mano del que estaba sentado. La forma griega es que esa mano estaba abierta, extendida, y el libro estaba aquí arriba, ¿no? Como diciendo, tómenlo. Este libro ya vimos que estaba escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? Queriendo decir que no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada. Ya vimos los libros. ¿Qué libros dijimos que habían en la Biblia? El libro de la vida. El libro de la vida. ¿Cuál otro? El de tus pensamientos, algo así. El libro de tus obras, de tus hechos. ¿Y cuál otro? Y este libro, ¿verdad? Este libro que estamos leyendo, ¿sí? Este libro que está ahí. Enrollado, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, en la ley romana de ese tiempo, un testamento llevaba los 7 sellos de los 7 testigos, ¿sí? Pero este libro, al estar sellado con 7 sellos, no simboliza que Dios necesite 7 testigos, sino podría estarse refiriendo como a la plenitud de Dios, ¿sí? Como cuando vimos lo de los 7 espíritus, ¿se acuerdan? Que simbolizaba al Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, que dice Apocalipsis, ¿no? Que simbolizaban al Espíritu Santo, y ya vimos las razones, ¿verdad? Con Isaías, donde habla espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, todos esos que simbolizan al Espíritu Santo. Entonces, estos 7 sellos pueden estar simbolizando la plenitud de Dios también, no que Dios necesite 7 testigos, ¿verdad? Cada apertura de estos sellos que vamos a ir viendo, ya a partir del capítulo 6, cada apertura de estos sellos simbolizan juicio, ¿verdad?, sobre el mundo entero. Juicio a causa de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Justos juicios de Dios a causa del pecado. Pero nosotros vamos a ver, en la medida que vayamos viendo cada uno de estos sellos desatarse, ¿sí?, ¿qué Dios tan grande y misericordioso tenemos? Por eso Moisés lo conocía bien. Moisés, cuando Dios le hace revelar que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, Moisés conoce bien a Dios y siempre supo eso. Moisés, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Y lo vamos a ir viendo aún aquí en Apocalipsis, donde se va a derramar su ira sobre la tierra, donde Dios ya va a derramar sus juicios cada vez que se abran estos sellos, ¿verdad? Pero siempre cuando se vayan a abrir estos sellos, hay un llamado de Dios al arrepentimiento para las personas. Dios aún teniendo misericordia de la gente. Dios aún
dándoles tiempo para el arrepentimiento. Aún en este periodo de ira de Dios, de juicios de Dios, ¿verdad? Dios extendiendo su misericordia sobre la gente, diciendo, ¿verdad?, que sean salvos. ¿Cómo lo va a hacer? Ya no por medio de la iglesia, porque ya vemos, la iglesia no estará aquí en ese entonces. Ahora lo hará por medio de ¿quién? ¿De los ángeles? ¿De una de los ángeles? ¿Y quiénes más? ¿Sobre quién será ese Judíos. periodo? A los judíos, ¿verdad? Los judíos. Sobre los judíos. Entonces, como vamos a ver por el capítulo 7, habrá 144,000 judíos escogidos por Dios para predicar en toda la tierra el evangelio del reino. Muy diferente al evangelio que tenemos hoy en día. El evangelio del reino, que es la venida del Mesías, ¿sí? Ellos van a predicar eso durante ese tiempo, ¿sí? Entonces, Dios en su misericordia a través va a mandar ángeles que prediquen el evangelio en los cielos, ¿verdad? Habrá ángeles que predicarán volando, ¿verdad?, el evangelio del reino, y aparte en la tierra estarán esos 144,000 judíos predicando este evangelio, ¿sí? Entonces Dios siempre poniendo, siempre, en cualquier tiempo, poniendo luz en medio de las tinieblas. Aún en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que en los tiempos más difíciles de idolatría tremenda de Israel, de rebelión completa hacia Dios, Dios siempre tenía luz para ellos, ¿sí? Su misericordia actuando, ¿sí? Entonces 7 sellos, dice, sellado. ¿Qué significa sellado? Significa que está velado, imposible de revelar hasta llegado el tiempo de que se abra ese sello, ¿verdad? Isaías 29:11, por favor, busquémoslo. Isaías capítulo 29, versículo 11. ¿Por qué? ¿Qué privilegios hay? Isaías, está. Así me toca. Ay, me toca. 11. 29. 11. 11. Ah, ¿yo? Sí. Bueno, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Verdad? Y si se ya, Sí, nada más el 11. okay. No te emociones. Sí, sí, sí. Y será toda visión como libro Sellado. sellado, ¿verdad? El cual si lo diera alguien de leer, ¿cómo lo leo si no está abierto? O sea, es como si yo les, Porque está sellado. es como si yo les pasara una Biblia cerrada, sellada, así amarrada, y le digo, lee Isaías 29:11. ¿Y cómo? ¿Rompo los sellos o qué? No, sería imposible. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Eso se refieren los sellos. Está imposible de que alguien los lea hasta que llegue quien es digno de abrir esos sellos, ¿verdad? Y pueda velar es lo que hay dentro de él. Daniel capítulo 12, versículo 8 y 9. Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9. Si lo quieren en francés se lo puedo decir. Así. Ajá, sí. Daniel 12, 8. 12. Daniel 12, Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9. 12. 8, 9. Bueno, Más fácil. escúchame tú. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto significa que el sello está hasta el tiempo que sea necesario, ¿verdad? El sello también nos habla de autenticidad y cumplimiento, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿9:24, licenciado?
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para sellar la profecía, o sea, para que tenga su cumplimiento. El sello también nos habla de pertenencia o propiedad. ¿Sí? Esther, capítulo 8, versículo 8. Esther. El libro de Esther, capítulo 8, versículo 8. ¿8? Sí, 8, 8. 8, como opino. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ok, entonces el sello habla de todo esto, de autenticidad, de cumplimiento, de seguridad, ¿verdad? De velado, no revelado, ¿verdad? Protegido, podríamos decir también, ¿sí? Por eso es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque por ahí también Pablo nos habla que nosotros somos sellados, ¿verdad? Sí. Por el Espíritu Santo. ¿Qué es el sello? Es un seguro. Es un seguro, sí, Una ¿no? seguridad. Una marca. Una marca. Entonces cuando Pablo habla que fuimos sellados, Fuimos Con- asegurados ¿con qué fuimos sellados? con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro sello no es una marca, nuestro sello es la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos garantiza nuestra redención. ¿Sí? Es la parte. Por eso Pablo después dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Las arras, ¿qué son las arras? Es como un compromiso que tienes con alguien de dar, ¿no? ¿Sí? Es como un anticipo, ¿no? Sí, como un anticipo. Como un anticipo de lo que va a ser, ¿verdad? Entonces Dios nos está dando su Espíritu Santo, nos sella con el Espíritu Santo y nos dice, este es como el anticipo de que va a ser mío realmente. ¿Sí? Esa es la bendición. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Y que nadie puede violar esos sellos, así como nadie puede violar nuestra salvación, ¿verdad? Más que Dios. Y después dice, después de que vio Juan este libro que dice sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, a continuación que dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el libro, ni aún mirarlo. Ese ángel fuerte también puede traducirse con la palabra poderoso. O sea, vi un ángel poderoso. Imagínense la presencia que debe haber sido ángel. Juan ya había visto ángeles. Bueno, ¿qué ángel vio que lo describe como un ángel poderoso? Le da ese atributo. Algo lo llamó la atención, ¿no? Ver la presencia de ese ángel con una voz estruendosa totalmente, porque su voz alcanzaba hasta los confines del universo. ¿Sí? A todo lugar llegaba la voz de ese ángel. Ese ángel tenía una voz especial. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ¿qué pregona el ángel? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Quiere decir que el anuncio del ángel llegó hasta lo recóndito del cielo, a toda la tierra y hasta lo que está abajo de la tierra, los muertos, ¿verdad? ¿Sí? A ver, busquemos por favor el Salmo 103, 19 y 20. Salmo 103, 19 y 20. Ciento 3, 19 y 20. 19 y 20. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Sí, ¿verdad? Fíjense, me gustó, de repente me gusta ver en otras versiones, la Biblia Jerusalén 1976, que lo traduce: Yahvé en los cielos asentó su trono y su soberanía en todo señorea. Bendecid a Yahvé, ángeles suyos, héroes potentes, ejecutores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra. Quiere decir que Dios dice, habla, y el ángel ya está hablando, ¿verdad? No, como a veces como nosotros, que Dios nos manda a hablar y... ¿verdad? A veces nos volvemos como que una especie de católicos por ahí, ¿verdad? Pero como dicen, sientes que la Virgen te habla, ¿no? Y así, ¿verdad? Y los ángeles no, los ángeles prestos a obedecer a Dios. Al instante de que Dios dice una palabra, lo obedecen, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver esa presteza que tienen los ángeles y obedecer hacia el Señor. En cuanto Dios dé su palabra, nosotros obedecerle, ¿verdad? Pero dices, poderosos, héroes poderosos, ¿verdad? O sea, los ángeles no son como nosotros, porque ya vimos muchas veces que nos figuramos los ángeles como seres humanos con alitas, ¿verdad? Y aureolitas, a lo mejor así. No, pero son muy diferentes a nosotros y son mucho más poderosos que nosotros, por mucho. Tan solo en una noche, ¿verdad? Si vemos en el Antiguo Testamento, en una noche un ángel mató 175,000 asirios. En una sola noche. Un solo ángel. En una sola noche, el ángel, denominado el ángel de la muerte, ¿verdad?, mató a todos los primogénitos de Egipto. Nada más le bastó una noche. Imagínense lo poderoso que son esos ángeles. Entonces, nosotros no podríamos competir con ellos, ¿verdad? Entonces, este ángel, ¿verdad?, que se ve que es un ángel de alto rango, capaz de ejecutar con prontitud la tarea encomendada con Dios y que nadie lo estorbe, ¿verdad? Por eso Juan, cuando dice un ángel fuerte, o sea, un ángel poderoso, o sea, le llamó eso la atención a Juan y lo describe así, ¿verdad? Como un ángel poderoso, ¿sí? Y el mensaje que trae el ángel es algo importante. El libro estaba ahí, en la mano de Dios, pero nadie se acercaba a tomarlo. El mensaje que Dios le da al ángel es que pregone eso. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Verdad? La palabra digno aquí en griego es axios, con X, axios, que bien se deriva del griego también ago, que significa merecedor. ¿Quién es merecedor? ¿Quién es merecedor? ¿Quién? Comparable o apropiado, como atrayendo alabanza hacia él, dice. Entonces, eso es hacia donde va esa parte. También significa digno, justamente, que padezca, merecer, dice la concordancia de Strong, ¿verdad? Nosotros podemos... Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidas, Erika, bienvenidas. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el ángel está preguntando quién tiene los merecimientos para abrir el sello, ¿verdad? La idea que nos trae el verbo entonces es de que aquel que es merecedor por acciones u obras, ¿sí? Si ponemos atención al verbo, también puede implicar padecer, es decir, quién se atrevió a padecer para ser merecedor de tal acción. Y nadie en todo el universo cumplía tales requisitos. Nadie, ¿sí? El doctor Samuel Pérez Milos nos dice, digno aquí tiene el sentido de capaz, cualificado para hacer algo. Se trata de alguien capaz tanto en carácter como en potencialidad para llevarlo a cabo. El romper los precintos, o sea, los sellos, significaría ejecutar todo lo que estaba escrito en ese libro. No solo quién era merecedor, sino quién podía también ser capaz de llevar a cabo todo lo que está escrito. Porque ya vimos que ese libro que contiene juicios, ¿verdad? Lamentaciones y ayes, ¿sí? Dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, es decir, todo ser angelical, los 4 seres vivientes, ¿verdad?, que están alrededor del trono, los querubines, los serafines, ni este ángel poderoso, ni principados, ni potestades, ni nadie en el cielo no tenía la cualidad ni la potencialidad para hacer esto.
ni en el cielo, sugiere que los ángeles no cumplen los requisitos. Los ángeles no tienen nada en común con el mundo de los seres humanos. Ni el arcángel Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios, ni el ángel Gabriel, que significa el poder de Dios, poseen las cualidades requeridas para abrir el libro y romper sus sellos. Ninguno de esos seres. Solamente Dios, ¿no? Así es. Ni en la tierra. ¿Qué significará ni en la tierra? Ningún ser humano, ¿verdad? Ningún ser humano digno de hacerlo. Y debajo de la tierra, ningún muerto. Nadie que haya muerto, ni Abraham, nadie. ¿Sí? Y todo esto incluye también a Satanás, que no puede cambiar ni destruir los planes que Dios ha decretado en su sola potestad, ¿verdad? Isaías 55:11, por favor. Isaías 55:11. Isaías 55 11. 11. ¿Quién sigue? Dijo yo. Voy. 55. ¿Ya están? Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí, no? Sí, dice, aquí está hablando Dios, ¿no? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino hará todo lo que le mande. Isaías, le va a tocar un buen. Isaías 46, versículos 9 al 13. Nueve, 46, 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Fíjense, ¿no? Entonces nada, dice, yo hablé y lo haré venir. Yo lo he pensado y lo voy a hacer. Nadie me va a poder detener. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios tiene todo. Dios obra de maneras extraordinarias, como no sé si se acuerdan de un canto que dice, Él obra de maneras que no podemos entender, Él me guiará. ¿No lo han oído? Por sendas de justicia, sí, eso. por amor a su nombre. Esa. Entonces, ¿verdad? Esa parte nos va a llevar por esos detalles. Y Él sabe, por eso en los momentos más difíciles, más duros, nosotros debemos de abrazarnos de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y de saber que todo obra para bien a los que aman a Dios. Como Pablo en el calabozo, ¿no? En la mazmorra, todo obra para bien. No nada más todo obra para bien, pensemos en, ¿verdad? En que sí, voy a lograr lo que quiero, no, a veces en las situaciones más difíciles, en las cosas más adversas, ¿no? Así es. Saldrán cosas buenas. Saldrán cosas buenas de ahí. ¿Cuál fue la cosa buena que ustedes puedan ver que pasó ahí con Pablo en el calabozo? Que se convirtieron todos los de la prisión, ¿verdad? Eso fue una cosa buena. Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Ver todo eso, como dice alguien, cuando Dios más te mete en sufrimiento, tú puedes ver más al Dios que adoras, ¿verdad? Dios se manifiesta más fuerte a tu vida, de una manera más grande. Toda la gente que ha pasado por encierros, por cárceles, y han logrado salir, cuentan las maravillas que Dios hace, ¿no? Dice después Juan, ¿verdad? De ver a este ángel pregonar, dice que nadie, ¿verdad? No había nadie, dice, ni aún mirarlo. ¿A qué se refiere aquí el mirarlo?
porque si dice, no había nadie que lo pudiera, ¿verdad?, agarrar ni nada, ni aún mirarlo. Bueno, mirarlo no se está refiriendo a que lo pudieran ver, porque Juan lo estaba viendo, ¿sí? Mirar está significando abrir los sellos y mirar lo que está dentro. O sea, leerlo. Leerlo. Ujú. Y poder ejecutar lo que está ahí, ¿verdad? Eso es lo que se vivía. Nadie podía mirarlo, o sea, poder leerlo, poder ver lo que contenía. Nadie, porque estaba sellado. Y dice Juan, y aquí viene un sentimiento humano de Juan, y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Juan, cuando ve que ese libro, ¿verdad?, él sabe que ese libro es importante, y como ya vimos que a lo mejor cuando viene esta revelación del Apocalipsis, quizá, ¿qué estaba leyendo Juan? Pues la Biblia. Sí, pero ¿qué parte vimos? ¿Qué parte? Al profeta Isaías, ¿no? al profeta Ezequiel. Al profeta Ezequiel. Quizá estaba leyéndolo a él, ¿verdad? Y entonces acordemos que ahí en Ezequiel también estaba ese libro. Y ese libro en el profeta Ezequiel tenía Lamentaciones, ayes, ¿verdad? Sí. También era un libro escrito por dentro y por fuera y que tenía Lamentaciones y ayes. Entonces Juan, cuando ve este libro, se acuerda del libro de Ezequiel y dice, este tiene algo que darnos. Este libro es muy importante. Este libro trae juicios, y a lo mejor son los juicios que vienen para poder que el Mesías venga y que se establezca el reino y que Israel pueda ser restaurado. Y cuando Juan vio que el ángel estaba diciendo ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Y veía que nadie salía y que nadie venía, Juan, ¿qué sentía? Frustración. Y empezó a llorar, Juan. Empezó a llorar a ver que nadie podía abrir ese libro donde estaba la voluntad de Dios para los tiempos finales, ¿verdad? Y lloraba yo mucho, o sea, no cualquier cosita, se puso a llorar, como decimos en términos mexicanos, a moco suelto, que dicen, ¿verdad? Llorar así, lloraba yo mucho, ¿verdad? Que nadie, o sea, nadie podía abrir ese sello, nadie podía leerlo, mirarlo, ¿sí? Saber que nadie puede abrir este libro tan importante que está en la diestra de Dios entristeció mucho a Juan. Pero ya cuando Juan está eso, bueno, a ver, leamos ahora Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 7. Apocalipsis 5. 5, del 5 al 7. 5 del 5 al 7. ¿Ya? Ujú. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un pie de cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, y aquí hay una parte importante, pero uno de los ancianos, ¿de cuáles ancianos? De los 24 que estaban alrededor del trono, de los 24 ancianos, uno de ellos vino ante Juan. Al ver que Juan estaba llorando bastante, viene ese anciano y le dice, no llores, ¿sí? No llores. En la forma en que está el griego, es como si el anciano le estuviera diciendo, deja de lamentarte y pon atención, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. No llores, deja de lamentarte, pon atención, levanta tu vista y ve lo que hay. O sea, porque Juan, cuando vio que nadie podía abrirse el rollo, se sumió en la depresión y empezó a llorar y no vio lo que continuaba de la revelación que Dios le estaba dando. Entonces el anciano tiene que venir en su ayuda y decirle, no llores, o sea, a ver, deja de lamentarte, alza tu vista, ve lo que está delante.
Muchas veces nosotros nos pasa así lo mismo, y aquí es cuando estaba escribiendo esto, el Señor me puso esto. A veces nosotros cuando estamos atravesando por las pruebas o luchas, por las tribulaciones, por la inseguridad, por la inmutabilidad del peso, por la inestabilidad de las bolsas, empezamos a lamentarnos o preocuparnos, ¿verdad? Empezamos a ver qué está pasando y hay excesos, hay estrés, llegamos hasta el punto de enfermarnos, ¿verdad? Como Juan, que empezaba a llorar mucho por la situación, ¿verdad? No sabemos cómo se ponga el mañana, no sabemos cómo estén las situaciones, no sabemos cómo se ponga la inseguridad, pero algo sabemos, tenemos que levantar nuestra vista al Señor. Amén. ¿Sí? Tenemos que levantar los ojos al cielo y ver que Dios nos va a ayudar. ¿Sí? Salmo capítulo 23, versículo 4. Que dice bajito. El Ginés. Así yo traigo uno de Claira. Salmo 23, ¿qué? 4. 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Verdad? Hoy me desperté con eso. Sí, con ese salmo. Bonito, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Verdad? Qué tremendo ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, mala noticia, te detectaron cáncer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Malas noticias, vino una devaluación y todo lo que había en el banco se perdió. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Verdad? Resulta que ahora la colonia donde estoy se convirtió en la colonia más violenta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí me acuerdo de un pastor que ya murió hace poco, que se llamaba David Wilkerson, ¿verdad? Cómo él andaba entre pandilleros, no siendo el pandillero, siendo el de ciudad siempre, hijo de pastores. Cuando él asciende a pastor, él sintió el llamado de Dios y empezó a orar para ir por los pandilleros de Nueva York, cuando Nueva York tenía pandillas tremendas, ¿verdad? Y se mataban unos con otros, y la pandilla más terrible era de unos puertorriqueños, donde estaba uno que se llamaba Nicky Cruz, ¿verdad? Pero él se mete ahí en las pandillas a predicarles, sin seguridad, sin nada, meterse a esa zona que ni la policía de Nueva York se atrevía a meterse. Él se metía a predicar el evangelio, porque hay algo que tenía en mente: Dios no va a permitir que me pase algo que Él no haya determinado que me pase. Y Él iba haciendo su voluntad. Tampoco iba fanfarroneando, ¿no? Tampoco, pues Dios me guarda, pues ahora viene el tren y me voy a aventar porque sé que Dios va a detener el tren. No, eso es tentar a Dios. David Wilkerson iba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Predicarle a ellos. Y Dios le había puesto esa carga. Y él sabía que tenía esa carga, entonces él respondió a Dios en obediencia y Dios lo guardó. Pero yo no puedo tentar a Dios aventándome en cosas que Dios no me está mandando, ¿verdad? Entonces tengo que ver esa parte. Si Dios me está mandando a hablarle a los sicarios, ¿verdad? Bueno, si Dios me está mandando, Dios me va a guardar. Pero si Dios no me está mandando y yo quiero andar metiéndome en eso, tener cuidado, porque eso es tentar a Dios. Yo tengo entonces que entender eso, ver el llamado de Dios y obedecer. Porque cuando yo obedezco, entonces Dios está conmigo. Y Dios no va a permitir que te pase nada hasta que Él determine que te pase algo. Decía por ahí alguien: yo soy inmortal hasta que Dios determine el momento en que voy a morir. De ahí nadie me puede hacer nada, ¿verdad? Y eso es una realidad, ¿sí? El Salmo 121,
Salmo 121, versículos 1 al 8. Salmo 121, versículo 1 al 8. No, ya. Erika. Vas, Erika. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Verdad? Amén, amén. Entonces nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? El Señor nos guarda, no tenemos por qué llorar y lamentar de las situaciones. Leía en la biografía, en el libro biográfico de David Brainerd, el libro, el diario de David Brainerd, que está muy bueno, donde él fue un chico que murió muy joven por ir a llevar el evangelio a los indios. Dice que una vez estaba él en el bosque, ¿verdad? Porque tenía que ir 3 días en caballo a donde estaban los indios. Y cuando tenía que quedar a dormir en un lugar, se quedaba al aire libre, lloviera, no lloviera, se quedaba él, no ahí. Entonces, una vez estaba orando en las noches, y estaba orando, y Dios le puso una carga por los indios, ¿no? Al otro día que va a la choza, a las aldeas de esos indios, y les va a predicar el evangelio, el jefe de la tribu lo manda a llamar y les dice: queremos que si nos prediques a tu Dios, vamos a reunirnos aquí, predícanos a tu Dios. Solo te quiero decir algo antes, sí. Nosotros anoche te íbamos a matar. Mientras tú estabas postrado en ese tronco, 6 de mis guerreros ya estaban sobre ti y ya te iban a matar. Pero empezamos a escuchar con qué amor y lloro y ruego le pedías a tu Dios por nosotros, que decidimos mejor regresarnos y permitirte escucharte hoy. Entonces, eso es lo que Dios puede hacer. Aún a nuestros más fieles enemigos, a una gente que no tiene compasión ni nada, Dios puede tocar. Y Dios puede hacer que pasen por alto, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, capítulo 21, versículo 28. San Lucas 21, 18. 28. 18. Ah, 18. 28, 28, 2, 8. Te estoy diciendo. 21, 28. Sí, 21, Sí. 28. 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Verdad? Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿De qué está hablando ese capítulo? La venida del Hijo de Dios. Erguíos. O sea, cuando veas que todo se pone bien difícil, cuando veas que vienen muchas pruebas, muchas tribulaciones, la maldad se está multiplicando grandemente, pestes, hambres, todo. Erguíos. Porque vuestra redención está cerca, ¿verdad? Esa es la reacción de un verdadero Hijo de Dios. Erguíos. Levanten su cabeza. Pónganse así firmes, derechitos, la cabeza levantada, con orgullo, con pasión, como un soldado cuando va a pasar su almirante o su general, ¿verdad? Se hierven, se ponen así, se cuadran, así nosotros, ¿verdad? Es lo que nos está aquí diciendo Lucas. Hiérganse, gócense. ¿Por qué? Ahí viene nuestro Señor. Ahí viene nuestro Señor, ya viene a las puertas. Eso es lo más maravilloso, eso es lo más hermoso que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces le dice el anciano: levántate y mira. Y dice que cuando levantó su mirada, ¿qué vio? ¿Qué vio Juan? Cordero. Un cordero, ¿cómo?
como inmolado, ¿verdad? Y ese sí pudo agarrar el libro. ¿Quién es ese cordero inmolado? Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Fíjense, solo Él pudo agarrar el libro. Ningún ser humano pudo agarrar el libro. ¿Por qué? Porque toda la raza humana está bajo pecado y rebelión, ¿verdad? No podía el hombre ver eso. Además de que el hombre no tiene la suficiente fortaleza para llevar a cabo todos esos juicios de Dios. Ni los ángeles tampoco, ¿verdad? Como ya vimos, aunque son seres sin pecado y aunque son seres más poderosos que nosotros y con mucha más sabiduría que nosotros, no pudieron hacerlo. Así que una vez más el Apocalipsis nos está diciendo que este cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, es divino. Porque solo Dios, como le dijeron hace rato, solo Dios es capaz de abrir esos sellos y ejecutarlos. Así que este cordero inmolado es divino. Este cordero inmolado que cuando vino y se hizo carne, el ángel que habló, ¿qué dijo? ¿Qué nombre le puso? Él es Emmanuel. Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios ha venido a este mundo a estar con nosotros, a habitar con nosotros. El logo de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, Él se hizo carne, se hizo hombre. ¿Para qué? Para ser el segundo representante de la humanidad. Él se hizo carne para que lo que falló Adán, Él lo cumpliera al pie de la letra. Jesús murió en la cruz del Calvario en obediencia plena, lo que no pudo hacer Adán. No pudo obedecer plenamente y se rebeló contra Dios. Entonces este segundo Adán viene, ¿verdad?, a hacernos. 1 Corintios capítulo 15 versículo 45.5. 1 Corintios 45. 15:45. 15:45. No, ¿No es tuyo, no? digo que es. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, ¿cuál es el postrer Adán? Jesús. Jesucristo, lo que les decía, ¿verdad? Espíritu vivificante, es decir, espíritu vivificador. Porque en Jesús está la vida eterna. Él es el único que puede vivificar nuestros cuerpos mortales, nuestro espíritu que está muerto a causa del pecado, a causa de la maldad, porque la paga del pecado es muerte. Entonces cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, y ahora con Cristo ese espíritu puede volver a vivir, porque Cristo es espíritu vivificador, ¿verdad? Por eso dice el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿sí? Y luego dice el león de la tribu de Judá. Jesús, ¿no? Así es. Esto es ¿por qué este título? ¿Por qué le da ese título a Jesús, el león de la tribu de Judá? Para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10. Génesis 49, versículos 8 al 10. 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se
congregarán los pueblos. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿cómo le llama Jacob en la bendición que le da a su hijo Judá? Le llama cachorro de león, león. ¿Sí? Le da ese título. Ahora, ¿de qué tribu viene nuestro Señor Jesucristo? Adivinen de cuál. De Judá. De la tribu de Judá. Esa genealogía la podemos ver, no la vamos a leer porque está bastante larga, pero se las dejo de tarea. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16, que es la genealogía de José, y Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, que es la genealogía de María. ¿Lucas qué? Lucas 3, capítulo 3, versículo 23 al 28. Y Mateo 1. 1 del 1 al 16. ¿Sí? Por eso es que el anciano de Días dice el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Ahora, ¿qué significa león? Ya lo vimos cuando vimos los 4 seres vivientes, que uno tenía cara de ¿qué? De león. Ajá, sí. Se los voy a recordar. La cara de león expresa fuerza y valentía, ira, majestad. De allí que Salomón pusiera 2 leones junto a los brazos de su trono y 12 sobre las 6 gradas de acceso al trono, ¿verdad? Entonces, eso es lo que simboliza el león, expresa fuerza y valentía, ira y majestad, ¿verdad? A un león, dicen según las estadísticas, es el animal o el cazador que menos se le va a una víctima cuando la logra agarrar. Difícil que se le escape a un león una víctima. ¿Sí? Entonces es un excelente ejecutador, ¿no? Entonces este león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Hay un león imitador. Sí. Satanás. Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ese león contra nosotros sí es muy tremendo, muy poderoso. Pero contra Dios. Pero contra el león de la tribu de Judá no es un menino, es un gatito, ¿verdad? Nosotros somos fuertes no por nosotros mismos, nosotros somos fuertes en Cristo. Sí, en Cristo, ahí está nuestra fortaleza. Dice la palabra de Dios, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y resguardado será. Torre fuerte. La roca de nuestra salvación, que ni nada la puede penetrar. Entonces Él es el que nos defiende contra cualquier acechanza del enemigo, ¿verdad? Él es nuestro león auténtico, campeón, victorioso. ¿Sí? Luego dice, la raíz de David. Esto significa que viene o desciende de David. Como ya se vio en las 2 genealogías, bueno, eso se los dejé de tarea, viene y desciende de David. Uno de sus antecesores, David, viene de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces viene su tatarabuelo era David. ¿Sí? ¿Ok? Veamos ahora que Dios le prometió a David que le iba a dar un trono permanente. Veamos la profecía de Isaías. Isaías capítulo 11. Versículos. ¿Quién sigue? Yo. Bueno. Te voy a poner un leer. Sí, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 13. 11 del 1 al 13. Sí. ¿No quieres leer, Hachi? ¿Es buena para leer? ¿Ya? Del 1 al 13. ¿Ya están? 11, 1 al 13 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Jehová en los 4 confines de la tierra. Y se disipará la venida de Efraín, y los enemigos de Jehová serán destruidos. De Judá, serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Fíjense, esta es una promesa del Mesías que habría de venir y que Dios se la está dando. ¿Por qué si aquí dice la raíz de Isaí? Aquí el profeta dice el tronco, la raíz de David, aquí dice el tronco de Isaí. ¿Ustedes por qué creen? Porque Isaí es el papá de... Sí, exactamente. Por favor, ya no la dejen hablar. No es cierto. A ver si no estudias. Sí. Exactamente, porque Isaí es el padre de David. Entonces da lo mismo si dice la raíz de David o de Isaí. El tronco de Isaí es igual, ¿no? Dice, de ahí un vástago retoñará de sus raíces, y habla de lo que será el Mesías, ¿verdad? Que tendrá la plenitud del Espíritu Santo. Aquí están lo que decíamos, los 7 espíritus de Dios. Y entonces nosotros podemos ver cómo será el reino de ese Mesías en ese tiempo. Eso va a suceder apenas. O sea, sí. Jesús ya vino, ya se cumplió parte de esta profecía, ¿no? No, todavía no. Esta profecía se cumplirá en la segunda venida de Cristo. En la segunda. En la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga a reinar sobre la tierra. Entonces, el buey, el león, el cordero serán igualitos, mansitos. Dice a tal grado que un niño recién destetado agarrará una víbora y no le pasará nada, ¿verdad? Sí, lo que estoy viendo. El áspid, o sea, las serpientes, jugará un niño con las serpientes venenosas, tremendas, jugará y no le harán daño. El león comerá paja igual que el buey. ¿A causa de qué? De que no va a haber maldad en la tierra. La justicia, Él establecerá la justicia, ¿verdad? Vean lo hermoso que va a ser ese reino del Señor, ¿verdad? En esos 1000 años de paz, en la cual Él reinará sobre todas las naciones y juntará a todos sus pueblos, Israel. Y fíjense, ahí dice que estarán dispersos por varios lados, y empieza a hablar de ciudades, ¿verdad? De naciones, desde allá los traerá. Ahorita que estamos viendo un retorno de judíos que viven en diferentes partes hacia Israel. Entonces estamos viendo la promesa que Dios está juntando a su pueblo, ¿verdad? A todos los dispersos, de alguna u otra forma. Algunos no querían salir de Europa a causa de la guerra, de los conflictos internos y de la economía tan fuerte que tenían ahí, ¿no? Pero ahorita, a raíz de los ataques musulmanes y todo eso, los judíos han decidido ir a un lugar más seguro. ¿Y qué lugar tienen más seguro? Israel. Israel. Entonces están regresando por eso a su tierra por millares. Y nosotros vemos aquí que dice que así será, ¿verdad?, el establecimiento cuando venga el Mesías. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué quiere decir? Las diferencias que hubo entre los dos reinos. Cuando Salomón muere, entra su hijo Roboán y se le divide el reino de Israel, y se divide en 2 partes.
10 tribus y media se fueron con el otro, y solo una tribu y media, 2 tribus, se quedaron con Roboam. Y se dividieron, y siempre hubo pugna entre las dos reinos, ¿verdad? Entonces dice el Señor que en ese tiempo eso se quitará, ¿verdad? Eso ya no habrá eso. ¿Sí? El apóstol Pablo también nos dice algo referente al Mesías con relación a los gentiles. Romanos capítulo 15, versículo 12. Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Verdad? Ahí está la esperanza. Los gentiles esperarán en él, ¿verdad? Nosotros. La raíz de Isaí. Aquí en Isaías le llama el tronco de Isaí. Aquí Pablo le dice la raíz de Isaí, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, y el Señor Jesucristo, por si a alguien le quedara duda de que ese cordero inmolado, ese que es realmente la raíz de Isaí, el Señor mismo se atribuye eso de la raíz de David. Apocalipsis 22, 16. ¿22? 16. ¿Verdad? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana. Ahí estaba. Yo soy, dice el Señor. Yo soy la raíz y el linaje de David, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar más aquí en qué se refiere el Señor con la raíz. Entonces ya vimos, ¿verdad? Ese reino milenario. Dios le prometió a David que de sus descendientes establecería uno que se sentaría en su trono para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Segunda de Samuel. Por hacer tan ricos los tamales. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 El 17. al 17. Si quieres leer más, puedes hacerlo. No, no es cierto. 12 al 17. Dice Hachi que te ayuda a leer. 7 del 12. Del 12 al 17. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fíjense, ¿verdad? Ya he agarrado hilos, ya estoy leyendo bien, me voy derecho. No, gracias Lili. Entonces fíjense, aquí hay que analizar bien este texto. Aquí, porque el Señor en la antigüedad no revelaba todo a plenitud, y a veces tomaba casos de algo y hablaba sobre un rey, y de repente hablaba sobre otra cosa, y de repente a ese rey lo tomaba como símbolo de otro. Después lo vamos a ver. Por ejemplo, hay el rey de Tiro, que en la profecía de Isaías empieza a hablar del rey de Tiro, y después en ese mismo hablar de cómo era el rey de Tiro, tú vas analizando y vas viendo que de repente empieza a hablar de
Satanás. Y después regresa al rey de Tiro, en la misma secuencia. ¿Sí? Entonces es preciso que nosotros aquí analicemos. Aquí esta palabra que Dios le está dando, ¿verdad? Por medio del profeta Natán a David, ¿sí? Es en primer lugar, con referencia a Salomón, su hijo. Sí. Con referencia a Salomón, su hijo. Pero ahí va la descendencia y palabras que solo se van a cumplir en Cristo Jesús. Por ejemplo, y será afirmado su trono para siempre. Salomón murió y no fue afirmado su trono para siempre. Entonces, ¿en quién se va a cumplir realmente en ese Mesías que vendrá? En ese descendiente del que vendrá. Nosotros lo que tenemos que ver ahí, ¿sí? Esas palabras cuando el Señor manda. Y eso es lo maravilloso. Dios le promete a David, ¿verdad? Un descendiente en su trono para siempre. Y eso se va a cumplir cuando Jesucristo venga a reinar por segunda vez en la tierra. Dios manda al ángel Gabriel a darle un anuncio a María y también le da esta promesa. Busquemos Lucas capítulo 1 versículo 31 al 33. San Lucas capítulo 1 versículo 31 al 33. 31, 33. 31 al 33, o sea, los tres. 31 al 33. ¿Cuál de Lucas? Lucas 1. Lucas 1. 31 al 33. El siguiente va a leer todo el Salmo 119. Ya sea, de castigo al que no venga a la siguiente clase leerá el Salmo 119. De memoria. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí ya vemos el cumplimiento. Ya vieron el anuncio del ángel, ya habla y dice quién realmente es ese. Jesús, ¿verdad? Su reino no tendrá fin. Ahora, cuando la palabra de Dios dice la raíz de David, no solo se está refiriendo a que será un descendiente de él, está hablando no solo de la descendencia, sino también está hablando de la pertenencia de David hacia él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está por arriba de David, que David vendría siendo como algo de él, dice. Fíjense, Mateo, vamos a ver a Mateo capítulo 22 versículos 41 al 45. Mateo capítulo 22 versículos 41 al 45. San Mateo. ¿41 al 40? 22, ¿qué, perdón? 41 al 45. Gracias. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues, ¿cómo de David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí está. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que David le pueda decir Señor al descendiente que vendría de él? ¿Cómo es posible? No hay tal suceso de que un rey, de que por ejemplo David le dijera, o Salomón le dijera a su hijo Roboán, Señor. Porque el rey era el rey hasta que moría el rey. ¿Sí? El rey Usías, que fue apartado un tiempo del trono a causa de la lepra, seguía siendo el rey aunque su hijo estuviera reinando.
¿sí? Él seguía siendo el rey. Entonces, ¿cómo es posible que David, hablando aquí en son profético, dice, dijo el Señor a mi Señor? Aquí solo se puede cumplir bajo ver las dos naturalezas de Jesucristo. En su naturaleza humana, Él es el Hijo de David. En su naturaleza divina, Él es el Señor de David. Ahí es donde está, ¿sí? Por eso Jesús confronta a los fariseos. Los fariseos sabían que el Mesías vendría por David, que sería un descendiente. Pero aquí el Señor, como tanto lo molestaban, les lanzó una preguntota. Y les decía, bueno, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién será hijo? Ah, de David. Ok, de David sí. ¿Y por qué David le dice Señor? Ya no supieron contestar, ¿verdad? Es el Señor en su sabiduría, ¿verdad? Y el Señor nos deja esa enseñanza, ¿verdad? Tan hermosa. Él viene de David en su naturaleza de hombre. Pero Él ha existido por siempre. Él es Dios. Por lo tanto está por arriba de David, ¿verdad? Por eso también cuando tú eres mayor que Abraham. Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. Fíjense, como decía alguien, la respuesta esperada sería yo era, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo era. Pero Jesús no dijo yo era, dijo yo soy. Porque es el mismo antes y durante. Sí, exacto. Porque a Él no le afecta el tiempo. Él es Dios. Dios es atemporal. Ayer, hoy y siempre. Para Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es verbo. Por eso es verbo. No, por eso es Dios. Por eso es Dios, porque es atemporal, el tiempo no le afecta. O sea, por eso Él puede ver desde el principio el final. Porque a Él no le afecta el tiempo. Para Él lo mismo es mañana que hoy. Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que va a pasar hoy. Él sabe lo que pasó ayer. A Dios no le afecta el tiempo. El tiempo fue algo creado en Génesis 1:1. Ahí fue el tiempo. Ahí empezó a correr el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ahí inició el principio. Y antes, ¿qué había? Dios. Sí. A Dios no le afecta el tiempo lo creó a causa de nosotros. Pero para Dios no existe el tiempo. ¿Sí? Dios es atemporal. Y supongo que después tampoco va a haber tiempo. En la eternidad ya no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Ya no va a haber tiempo. Ni va a haber noche. Porque Dios, la gloria de Dios será nuestra lumbrera y Cristo como si fuera la luna. Entonces no habrá oscuridad, ¿verdad? Entonces, en lugar del sol va a ser la gloria de Dios la que ilumine la tierra. Entonces, no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. En ese lugar, en esa nueva Jerusalén que Dios tiene preparado para nosotros, que Jesús habló a los discípulos: me voy porque voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor tiene preparadas cosas maravillosas allá para nosotros. Pero la cuestión es, como dijo el Señor Jesús, ¿estás dispuesto a sufrir aquí para ir allá? ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz aquí para llevar la gloria allá? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo aquí para ser de bendición allá? ¿Estás dispuesto? Esa es la parte. Cosas, como dice Pablo, cosas que ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman.
Dios tiene cosas maravillosas. Imagínense esta visión de Juan, ver al Cordero inmolado ahí, de abrir, de agarrar ese libro. Todavía no está abriendo los sellos, ya lo agarró. El anciano dice, mira, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver, la parte que dice, ha vencido, o sea, ese Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Pero eso lo vamos a tener que explicar en la siguiente clase, porque eso es tan solo en esa fracción del verso nos vamos a llevar toda una clase. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Amén. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Comentarios, quejas, sugerencias? Sí, sugerencias. Bueno. Hable ahora. A ver qué entendiste. De veras, Lili, me diste una buena idea. A ver, voy a preguntar qué entendió cada uno. A ver, que estás. A ver, vaya que tuviste. A ver, Víctor, que está tan así, tan. A ver, que está tan. Vamos a ver. Voy por otro tamal. Ya tuvo Juan ya siendo anciano, ¿verdad? Es cuando, Juan no. Ya estando aislado, Juan. Estaba en la isla de Patmos cuando recibe esta visión. Así es. ¿Ya estaba ancianito? Ya anciano. Ya estaba anciano, ya se había retirado para... No, estaba exiliado a causa del gobierno. Que lo mandó ahí por causa del evangelio, por causa de la palabra del Señor. Entonces es exiliado ahí, y ahí en la isla de Patmos, que era una isla volcánica, rocosa, ¿verdad? Ahí es donde él recibe esta revelación. Por eso les digo, muchas veces en los mayores problemas, en las zonas donde tú aparentemente estás más solo y todo, donde salen las mejores cosas, es donde Dios te da cosas más hermosas. Ahí está el libro de Apocalipsis, el libro del progreso del peregrino, que se lo había recomendado como 55.700. No quiero ser exagerado, pero 55.780 veces se las he sugerido. Lleva la mitad. Lleva la mitad. Y ahí se quedó. Ese libro, que es un bestseller dentro de los cristianos de todos los tiempos, desde que se escribió, fue escrito en la cárcel. Él lo escribió en la cárcel, estando en la cárcel. El progreso del peregrino, de John Bunyan. Sí, ese libro fue escrito por el año 1600 más o menos, y John Bunyan lo escribe cuando el emperador lo encierra por causa del evangelio, por causa de predicar la palabra. Lo encierra durante 2 años en la cárcel, y en esos 2 años él escribe el progreso del peregrino. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Es en los momentos más difíciles. Por eso, como le dijo el anciano, alza tu vista y ve. Dios siempre tiene la victoria, a pesar de que el lugar donde vayas a estar, si Dios así lo ha determinado, es para que ya vayas con Él a la eternidad, va a ser algo hermoso y maravilloso. Watchman Nee, un chino que se convirtió a los 17 años de edad, escritor prolífico dentro del cristianismo, ¿verdad? Él fue arrestado y duró en la cárcel china más de 17 años y ahí murió. Pero todos sus libros fueron escritos ahí, estando en esta. Tribulación pasamos en la tierra, ¿verdad? Sí. A veces pasamos. Y créeme que nosotros tranquilo, ¿no? Comparado con esos hombres de Dios, o sea, que pasaban años en la cárcel. Sí. O que los asesinan en las tribus, en los pueblos lejanos. El mismo José, ¿no? José el soñador. José el ¿Cuántos soñador. años? Como 13, 15 años. Sí, pasó un buen número de años en la cárcel. Y es mi hermano, pero pasó un buen tiempo ahí en la cárcel. Muchos van a encontrar ustedes que pasaron o en las cárceles, o en detalles, o en hambres. Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe van a encontrar ahí, todos padecieron, todos sufrieron persecuciones, hambres. El mundo los tenía por indignos. Y como les he dicho a alguien, a Dios a veces le da a sus mejores guerreros las situaciones más difíciles, porque cuando lleguen al cielo van a recibir los mejores galardones. Sí. Así es. Como decía, por ahí entrevistaban a un pastor perseguido dentro de la iglesia perseguida, ¿verdad? En India, en una zona india, en una parte de la nación de India están siendo muy perseguidos los cristianos.
Y él le decía a usted, ¿qué quiere? Pues nada más que oren por nosotros. No porque se acabe la persecución, que oren porque nuestra fe no falte. ¿Y usted qué oraría para los hermanos de Occidente? Que les venga persecución y tribulación, para que su fe crezca y puedan gozar del deleite del Señor cuando eres perseguido. Uf. ¿Por qué te pregunté? Sí, ¿por qué te pregunté? ¿No? Pero sí, esa es la verdad. Por eso Pablo dice que estas persecuciones y tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, bueno, toda hace que aumente tu peso de gloria cuando estés allá arriba. Por eso, cuando lleguemos allá vamos a ver a muchos con sus galardones. Así, yo solo a ver si alcanzo la estampita, aunque sea. Pero bueno, pues bueno. Que lleguemos. Con que lleguemos, sí. Pero podemos obtener los galardones, solo es cuestión que querramos. Nos pongamos las pilas. Justamente el otro día hubo en la iglesia a la que yo voy, ajá, como un foro vinieron varias personas que son de ministerios, pero en todo el mundo. Por ejemplo, a la resta igual te piden oración en Yemen. En Yemen. Gente de aquí de México que está en Yemen. Que está en Yemen, uno de los países. En la India, una familia, en la India. Y así, países que dices tú, ay Dios mío. Sí, Yemen es muy difícil el evangelio, en Yemen. Sí, aquí hay musulmanes, ¿no? Sí. Yemen es uno de los países más peligrosos para predicar el evangelio. Yemen, Vietnam. El número 1 es Corea del Norte. ¿Ah? Misiones se llamó hasta la última frontera. En África, en África, venía un montón de gente. Igual en sus casas, ahí predican la palabra. Y aprenden a hablar los idiomas. La cultura. Sí, es difícil, ¿verdad? Vivir tan lejos de un países tan raros. Muy dificilísimos. Y que si cultura. la mujer no tiene que ver el cabello. Eso es muy difícil. Y sin tamales. Y sin tamales, sin tortillas. No, pues es que es como. En ayuno. Sí, ayuno. Bueno, vamos a orar y ahorita les platico algo de misiones que también he visto. Entonces, vamos a orar. ¿Ya no hay alguna petición? ¿Alguien que quiera que venga tribulación sobre su vida? ¿Nadie? Oh, Dios. Ya tienes muchas, Darby. No, gracias a Dios. Sigue el ATV. Las básicas. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera? ¿Nadie? Persiguen las tablas de multiplicar, pero... Por Chessy, por mi sobrina, porque, bueno, no sé ahorita qué esté pasando, pero la veo muy rara. Okay. Y por mi hermano Joseph, que tiene mucha rebeldía. Ok. ¿Hay más? ¿Nadie? Cualquiera que no se prende las tablas, pero... No, vamos a orar para que Dios le dé sabiduría. ¿Alguien más? ¿No? No hay. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este manjar que pudimos degustar el día de hoy, Señor. Permítenos meditar en tu palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra dé fruto para la gloria de tu nombre en nosotros. Que no sea una palabra, Señor, que caiga junto al camino y las aves del cielo se la lleven, Señor. Que el enemigo venga y robe esa semilla, sino que sea una semilla que caiga en buena tierra y que dé fruto al 100, al 70 y al 60%, Señor. Gracias, Padre, en tus manos entregamos esto, Señor. Ayúdanos a meditar y a entender que tu Hijo amado, Señor, es el Cordero inmolado, que es el libro que viene de lamentaciones y ayes, que vamos a ir viéndolo, Señor, en la forma en que se va abriendo, que veamos, Señor, lo terrible que van a ser tus juicios y poderte glorificar tanto por tu gracia sobre nosotros, Señor, tanto por tus justos juicios, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos, gracias por mis hermanos que tuvieron el ánimo, el deseo y la atención de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza, Señor. Tuya es y de nadie más, Señor. Produce esa obra en nosotros, Señor.
Que tu palabra, Señor, transforme toda nuestra manera de pensar y que cada día en nosotros se despierte un cada vez mayor hambre y sed de tu presencia. Un cada vez, Señor, mayor gozo de vivir para ti, de vivir, Señor, en la eternidad, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En tus manos nos entregamos, Señor, y ponemos este estudio en tus benditas manos, Señor. Tú síguelo bendiciendo y tú sigue obrando con poder en él, Señor. Te pido, Señor, también por el hermano de Erika, Señor, que tú obres en esa rebeldía que hay en él, que obres en su corazón, Señor, para que él pueda conocerte, Señor, y él pueda conocer el Evangelio y entregarse a Cristo Jesús, que es el único que puede quitar toda rebeldía de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos también que obres en la sobrina de su sobrina Chesit, Señor, que obres con poder sobre ella y que trates con ella, Señor, para que ella, Señor, tú la traigas a tus caminos, Señor, que tú la apoyes, que tú la ayudes, Señor, que ella encuentre, Señor, el descanso y el perdón en ti, Señor. Ayúdala, Señor, y guíala a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, bendigas la vida, Señor, de Hashira, que la ayudes, que la fortalezcas, que le des sabiduría de lo alto, Señor, y la bendigas en lo que haga en su escuela, en sus trabajos, Señor, y la sustentes, Señor. Ayúdala, fortalécela, Señor, y te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pedimos tu gracia y tu bendición, también por nuestra hermana que vino el día de hoy, que se llama Darmi. Gracias por Darmi, Señor. Gracias por haber venido, Señor, por traerla. Síguela bendiciéndola, síguela ayudando, síguela guiando con tu Espíritu Santo, Señor. Y pedimos, Señor, que si es tu voluntad, ella siga viniendo y que todo te glorifique a ti, Señor. Ayúdala en su negocio, Señor, en esta mini super, Señor, que ha abierto. Dale tu gracia, dale tu favor, Señor, y permite que esas ventas se sigan incrementando, Señor. Pero que ella también, Señor, no ponga sus ojos en los bienes materiales, sino en ti, Señor. Gracias por tu bendición, por tu gracia. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en nuestros trabajos, negocios. Señor, ayúdanos, provéenos el pan de cada día, danos salud, danos fortaleza y danos sabiduría. Y sobre todo, Señor, danos de tu palabra y de tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Oye, vamos a hablar por las ofrendas, ¿no? Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos regalas, Señor, por lo que nos das cada día, Señor. Te pido, Señor, bendigas las ofrendas, Señor, que son para tu siervo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Sí, entonces, les decía, sí he ido a conferencias de misiones y gracias. Entonces, una vez estaba en esa conferencia y me decía un hermano que le tocó estar en Medio Oriente. Sí, no, gracias. Dios bendiga. Gracias. Y él llegó a ser director de Altos Hornos en el norte del país. Tiene un título que le dio el gobierno como una o la persona más inteligente que había en México, porque era muy cerebrito. Y él decide, Dios lo llama y decide dejar todo e irse de misionero al Medio Oriente. Y nos platicaba que le tocaron las 3 guerras, las de Afganistán, las de Pakistán y las de Irak. Las 3 guerras le tocaron. Pero decía que dentro del detalle nos platicaba del cambio cultural a veces que hay. Dice que llegó un misionero nuevo con él a visitarlo, ¿no? Y entonces fueron a visitar a un mula. El mula es los maestros del Islam, los que les llaman así, les llaman mula, no porque sean mulas, sino así es el término que utilizan. Son tercos. Sí. Entonces, entonces decía que estaban así, pues en la mesa, ¿no? Y que empezó el misionero nuevo y escupir en el piso. Y él se quedaba así y el maestro mula así, viéndolo, ¿no? Y otra vez volvió a hacer lo mismo y a escupir, ¿no? Y dice que le dijo el mula al hermano, oye, dile a este cerdo que si vuelve a escupir en mi casa lo voy a matar. Y ya que le dice al otro, ¿qué estás haciendo? Dice, no, es que leí en un libro que a ellos es un signo de respeto y de admiración. Dice, no,
eso es en los barrios pobres donde hay esto, pero aquí no, aquí es una afrenta. Cálmate, dice que te van a linchar, dice. No vas a querer venir a hacer esas cositas, Edgar, ¿eh? Y tú tampoco, Darby, vas a querer venir a hacer eso. Como Pero también sí, lo que antes, ¿no? Eructar era señal de que la comida había estado rica. Ajá, ¿no? sí. Entre los romanos. Sí. No, de verdad, sí, bastante. Ya te pasó. Ay, ya anda de Entonces, Muchas gracias. no, gracias, Darby, por haber venido. Te esperamos. También, justamente este mes empezó el estudio de Apocalipsis en la iglesia donde voy. Ah, sí. Sí, pero aquí está mejor. Gracias, Erika. Gracias. Dios te bendiga. Los lunes a las 8. Empezó hace 2 lunes. No pude ir, ya sabes, trabajo. Y de ahí el otro lunes dije, ahora sí ya este lunes sí voy a ir. Oye, ¿me podés inscribir todavía? Sí, tú ve y te pones al día, cada lunes hay una clase diferente. Tampoco, o sea, ya van 2 lunes que bueno. no pude ir. Y mira, justamente hoy fue Apocalipsis. Aquí ya tienes que pagar la inscripción y la mensualidad. Por cierto, estamos iniciando el mes, hay descuento. Por adelantado. Si pagan la anualidad. Ahora, Si pagan la anualidad. Oye, nada más vas a cubrir Armando 10 Dineros. meses y 2 meses te vamos a regalar. Los dineros, es su cultura, ¿no? No, parece judío. Parece sí, Apocalipsis también están estudiando. Ya, Ah. se ve. Pues mira, no